Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, ¿todo bien? Bueno, hoy nos toca hacer un repaso de todo lo que fuimos viendo la clase pasada con respecto a las revoluciones burguesas que se dan en Europa desde fines del siglo XVIII en adelante hasta mediados del siglo XIX. Bueno, yo lo que voy a hacer es, a ver, estoy mejor. Yo lo que voy a hacer es hacer un repaso, ir recorriendo todo lo que está escrito, digamos, en el texto de la clase de la clase pasada, tratando de hacer algunas aclaraciones, explicaciones. Eh, quiero decir algo primero que me parece muy importante, que es que ustedes no tienen que aprender la Revolución Francesa, las revoluciones burguesas como un cuentito, como una narración de hechos solamente, sino que tienen que entender por qué es importante la Revolución Francesa, qué significa, eh, cuál es el sector social que va a pasar a ser hegemónico luego de las revoluciones, que va a pasar a ser dominante, y por qué. ¿Por qué juntó suficiente poder como para hacer esas revoluciones? Eh, bueno, digamos, esta es una de las cuestiones nodales. Después entender, si hablamos de etapas, ¿por qué hay etapas? No importa qué etapa viene primero, qué etapa viene después, sino a qué sector social hegemoniza el proceso revolucionario en cada etapa. Por eso hay etapas, porque la revolución no es un proceso homogéneo, donde tenemos siempre a un mismo sector social protagonista, sino que, digamos, los revolucionarios eh, tienen distintas ideas políticas y por eso se dividen en subgrupos, y los sectores más radicalizados en un momento hegemonizan la revolución, o sea, llevan la voz cantante, logran imponerse, y los sectores más moderados hegemonizan en realidad la mayor parte del tiempo. Bueno, estas son algunas de las cuestiones importantes que ustedes tendrían que entender sobre la revolución. Eh, Después les quiero también pedir que lo lean en Bianchi, ¿sí? Esto es eh, una explicación que les puede ayudar mucho a leer Bianchi, pero no reemplaza la lectura. Si tienen algún problema de logística con respecto a la lectura, si no tienen los medios como para leer, bueno, con esto se van a acercar bastante a los conceptos, pero si pueden leer, tienen que leerlo, porque eso es lo que más les va a garantizar, lo que les va a garantizar cabalmente, digamos, la comprensión y la apropiación de todas estas cosas que estamos hablando. Bueno, dicho todo esto, empezamos entonces con las revoluciones burguesas. Hay un cambio muy importante que se da a partir de las revoluciones burguesas, que es que pasamos de una sociedad de antiguo régimen a la sociedad moderna. ¿Qué sería una sociedad de antiguo régimen? Bueno, tenemos tres aspectos que cambian. En el aspecto social, pasamos de una sociedad estamental. ¿Se acuerdan lo que era estamental? Dividida, que digamos los grupos sociales eran estancos, o sea, no se pasaba de un grupo a otro. Vos nacías y morías en ese mismo grupo, estabas predestinado. Nacías campesino, morías campesino, nacías noble, morías noble. En la sociedad moderna, la sociedad burguesa, ya tenemos clases sociales, y esto no, digamos, el grupo social al que uno va a pertenecer no se define por el nacimiento. Eh, Ese es un cambio muy importante. En el aspecto político hay un cambio también muy importante, que es la abolición del absolutismo, ¿sí? El sistema, la monarquía absoluta, lo que significaba era que el gobernante estaba ahí por derecho divino, por ser un representante del rey, perdón, por ser un representante de Dios. Por eso, digamos, y esto se cuestiona fuertemente, ¿no? En las revoluciones, en la Revolución Francesa, por supuesto, y pasamos de eso a regímenes, en principio, digamos, siempre con
una legitimación a partir del voto, al menos de un parlamento. No es que deja de existir la monarquía, puede haber monarquía, pero siempre tiene que ser una monarquía constitucional, parlamentaria, ¿sí? Y por último, el cambio económico es muy importante porque, digamos, se pasa en el antiguo régimen de un sistema feudal a un sistema capitalista en la sociedad moderna. Bueno, después la Revolución Francesa tiene causas muy importantes, ya pasando específicamente a la Revolución Francesa, que son bastante sencillas y tienen que ver con la crisis. Primero, la crisis del sistema absolutista, de la monarquía absolutista, porque, bueno, era muy costoso mantener a la monarquía. Entonces, porque, digamos, había que mantener pagarle un montón de funcionarios, había que, digamos, la corte, la nobleza que rodeaba al rey tenía gastos fastuosos que eran muy difíciles de costear, y esto, bueno, empieza a ser muy difícil de sostener económicamente. Eso por un lado como una causa general. También está digamos, el crecimiento político de la burguesía como grupo, digamos, social, que va a empezar que va a tener, por un lado, intereses económicos muy concretos diferentes a los de la monarquía. La monarquía, para poder sostenerse, la monarquía absoluta necesita recursos. Y esos recursos los obtiene a partir del cobro de impuestos. La burguesía justamente va a querer, digamos, obviamente su interés económico va a ser ganar plata. Y no va a poder ganar tanta plata como quisiera porque la monarquía le cobra muchos impuestos. Entonces ahí tenemos un choque de intereses que va a ser nodal para entender las revoluciones, ¿sí? La burguesía está cansada de que la monarquía, digamos, base su incremento de impuestos en cobrarle a ella, digamos, a la burguesía. Entonces, va a estar en contra de la monarquía absoluta. Y también aparece la Ilustración como movimiento intelectual que va a fundamentar todas las críticas de la burguesía hacia la monarquía absoluta. ¿En qué consistió la Ilustración? Bueno, un movimiento intelectual, cultural, filosófico, bastante heterogéneo, digamos, ¿no? Se expandió hacia todas las ramas del conocimiento, la pedagogía, la biología, la física, la política, pero, y digo también heterogénea porque no todos los pensadores tenían un idéntico perfil ideológico. Lo que tenían en común, y era muy claro, era el rechazo al saber dogmático. Lo que buscaban era justamente poder explicar los fenómenos naturales y sociales a partir de la razón, del método científico, de la observación de la naturaleza, y no a partir de lo dogmático, ¿sí? O muchas veces directamente lo que estaba en las Sagradas Escrituras. Entonces, es un movimiento, como dice el texto de la clase, antropocéntrico, ¿sí? O sea, que se centra más en las personas, en los seres humanos, y menos en la divinidad. Esto va a ser un fundamento muy importante teórico para todas las críticas que le hace la burguesía a la monarquía absoluta. Y a su vez también todo esto se va a sumar a un detonante, o sea, a un detonante coyuntural, que va a ser lo que va a explicar, digamos, el estallido de la revolución, que es una crisis económica puntual por la que empezó a pasar Francia, una crisis económica puntual que empezó a atravesar Francia a partir de su intervención en la guerra de independencia de Estados Unidos. Ayuda a Estados Unidos a liberarse de Inglaterra, la monarquía
francesa porque le parece que va a ser beneficioso eso para ella en términos geopolíticos, y termina entrando en una crisis económica muy grave que la obliga a cobrar impuestos a los que habían sido privilegiados hasta ahora, que eran la nobleza y el clero, un impuesto a la propiedad territorial. Y esto genera, digamos, un fuerte descontento ya no solamente por la burguesía o los sectores populares, sino un fuerte descontento por parte de los que habían sido privilegiados, el clero y la nobleza. Esto genera el llamado a la reunión de los Estados Generales. La Asamblea de los Estados Generales era una institución de antiguo régimen que, digamos, era legislativa, pero lo que buscaba era, como, digamos, cómo venía funcionando hasta ahora, tenía que ver con siempre legitimar lo que la monarquía decidía. Nunca se cuestionaban las decisiones de la monarquía. Bueno, a partir de estos sucesos que acabo de mencionar, a partir de que la monarquía quiere quitarle algún privilegio a la nobleza y el clero, entonces se convoca a esta asamblea con ánimo, digamos, con ánimo de frenar estos impuestos nuevos que quiere cobrar la monarquía por parte de la nobleza y el clero, pero esto termina yendo mucho más allá de eso, termina siendo un cuestionamiento a la institución de la monarquía absolutista, no a un simple impuesto, ¿sí? Porque cuando se convoca a esta asamblea de los Estados Generales, la participación masiva de distintos sectores de la burguesía y sectores populares hace que se empiece a notar el peso de todos estos sectores en la sociedad, hace que se cuestione el funcionamiento mismo de la asamblea, digamos que representaba, que no era una representación fiel de la sociedad, porque esta asamblea era de estados generales, porque se convocaba a un estado que era el clero, otro estado que era la nobleza y otro estado que era el resto de la sociedad, la burguesía, el campesinado, los sectores populares. Bueno, y cada estado deliberaba por separado y decía cuál era su voto a favor o en contra de determinadas mociones. Cada estado tenía un voto, sin importar la cantidad de personas que había en cada estado. Y ahí el estado llano, el tercer estado, el pueblo en general, fuera de lo que eran los privilegiados, el clero y la nobleza, se da cuenta de que son muchísimos más numéricamente y que tienen derecho a tener una mayor representación. Entonces todo esto termina cuestionando el funcionamiento mismo de la asamblea y llevando a que el tercer estado busque a autoconvocarse como Asamblea Nacional para sancionar una nueva constitución. Y así es como comienza la revolución. Bueno, seguimos con las etapas. La Revolución Francesa tiene 4 etapas. Sí, hay algunos autores que hablan de 3 etapas porque unifican las 2 últimas, ya que en las 2 últimas etapas no tenemos grandes diferencias. Pero como Bianchi habla de 4 etapas, que es nuestra autora, la autora del texto que estamos usando, vamos a respetar las 4 etapas de Bianchi. Tenemos una primera etapa que va de 1789 a 1791, una segunda etapa que va de 1792 a 1794, una tercera etapa que va de 1794 a 1799 y una cuarta etapa que va de 1799 a 1815, cuando ya cae la revolución. Como les decía, es muy importante entender por qué hablamos de etapas. Fundamentalmente porque son distintos los sectores sociales que hegemonizan la revolución. Como les decía, el tercer estado, digamos, todo este grupo heterogéneo compuesto por una alta burguesía, una pequeña burguesía y sectores populares urbanos y rurales,
se unen para enfrentar al absolutismo y para derrocar entonces al que era el rey en ese momento, que era Luis XVI. A partir de ahí empieza un largo proceso en el cual tienen que ponerse de acuerdo acerca de el trazo fino de lo que va a ser este nuevo estado que están creando, ¿no? Esta nueva era, básicamente. Entonces, bueno, como es de esperar, eran demasiado distintos todos los que estaban ahí en ese grupo y no se ponían de acuerdo muy fácilmente. Entonces, nosotros lo que hacemos es, digamos, diferenciar esquemáticamente, pero bueno, una diferencia muy clara y muy concisa, que es entre izquierda y derecha, ¿sí? La izquierda serían los sectores de la pequeña burguesía, una burguesía radicalizada, junto a sectores populares, urbanos sobre todo, y un sector de derecha donde tenemos una alta burguesía, los más poderosos, los más ricos, grandes comerciantes, financistas, banqueros, propietarios industriales. Esa es la alta burguesía, sí, que son los moderados, por supuesto, los de la derecha. Los de la izquierda quieren cambiar más profundamente el sistema, por eso los llamamos radicalizados, porque quieren arrancar de raíz a la sociedad y fundar una nueva sociedad más igualitaria. Y los moderados quieren cambiar, pero tampoco tanto, ¿sí? Entonces, bueno, en la primera etapa tenemos que hegemoniza el sector moderado, porque los cambios se empiezan a dar de a poco. Son muy importantes los cambios que hay porque, claro, partimos de la base de lo que era el absolutismo. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es algo muy radicalizado para lo que había antes. Se declara la igualdad, que es una cosa que, digamos, es muy importante y muy profunda, pese a que en ese momento la igualdad era una igualdad bastante tibia, porque era la igualdad ante la ley, ¿sí? Después, en esta declaración también del Universal de los Derechos del Hombre se declara el derecho a la propiedad, a la libertad. Se fijan como banderas revolucionarias la libertad, la igualdad y la fraternidad, que es muy importante siempre pensar a tener como eje, tener siempre en la cabeza que esos son los ideales de la revolución, para entender un montón de cosas que van pasando. Se da la abolición del feudalismo, el sistema feudal, o sea, de las obligaciones feudales de los siervos para con la nobleza y para con la monarquía. Y se da también la constitución civil del clero, que es, digamos, que se le quita un montón de propiedades e influencia a la iglesia. Esto es muy importante, pero bueno, a mucha gente no le alcanza porque seguimos hablando de una monarquía, no se da la abolición de la monarquía, es una monarquía constitucional lo que queda como forma de gobierno. Y también hay problemas con el sufragio, porque el sufragio es solamente para los propietarios, o sea, los sectores populares que fueron y pusieron el cuerpo, digamos, en el enfrentamiento a los ejércitos del rey, luego no podían participar, no podían votar, no podían ni siquiera elegir representantes. Entonces esto genera muchísimo descontento que va a ser canalizado por el sector más radicalizado, como les decía, la burguesía, la pequeña burguesía, junto con los sectores populares urbanos llamados sans-culottes. Nosotros los llamamos radicalizados, también se llaman jacobinos. Los jacobinos pasan a la historia como los jacobinos. Y ahí entramos en la segunda etapa. Esta segunda etapa es la única en realidad donde hay una hegemonía de los jacobinos, digamos, de los sectores radicalizados. Es una etapa muy importante porque nos muestra, digamos, otros objetivos. Acá, digamos, si bien y acá también lo que aparece es la guerra, ¿sí? El enfrentamiento bélico ya de Francia frente a las potencias europeas, que ven a lo que está pasando en Francia, el proceso revolucionario que se está desarrollando en Francia, como un gran problema, como una amenaza para sus propios regímenes absolutistas. Entonces, aquí hay un ataque, digamos, a Francia por parte de la monarquía de Prusia,
entre otras, y lo que sucede es que se organiza entonces un ejército ya revolucionario, un ejército de la Francia revolucionaria. Y todo esto va a cambiar un montón, digamos, las dinámicas políticas, porque ya no va a haber tanto espacio para la deliberación en una, digamos, asamblea muy grande. Entonces se cambia a la asamblea por una convención que es de muchos menos participantes. Lo importante de este periodo es entender, sobre todo, lo que influye la guerra en la dinámica, digamos, revolucionaria, los objetivos del sector jacobino, que sanciona una constitución en 1793 que, si bien no se puede poner en práctica, establece como forma de gobierno a la república y al sufragio universal masculino, ¿sí? Y por otro lado también es un sector político que al gobernar se preocupa por los problemas de los más necesitados, porque establece, por ejemplo, controles de precios para que también la dinámica de la guerra no haga que los más poderosos se abusen. O sea, establece precios máximos, ¿sí? Para que los grandes comerciantes no empiecen a cobrar lo que quieren por mercaderías que por la guerra empiezan a escasear. Entonces, bueno, es un sector político que se preocupa por los más necesitados y que pasa la historia, lamentablemente, por un sector, que es el sector liderado por Robespierre, que empieza a perseguir a los opositores políticos y a condenarlos a muerte a partir de la guillotina, ¿sí? O sea que les cortan la cabeza. Esto lo debe saber todo el mundo porque es lo que más se conoce, porque siempre lo que recordamos son los datos más morbosos. Entonces, digamos, bueno, esto le granjea un montón de enemistades, porque claro, se empiezan a unir todos en contra de este grupo que persigue a los opositores, como es lógico. Y la verdad es que, bueno, entre otras cosas, lo más importante, digamos, la causa más importante por la que termina cayendo la hegemonía y terminando esta segunda etapa, porque cae la hegemonía de los jacobinos, es por su política tan extremista a la hora de, digamos, lidiar con la oposición. Básicamente ir a buscarlos y condenarlos a muerte. Es un poco fuerte, digamos. Bien, esta sería la segunda etapa, el sector más radicalizado, los jacobinos, ¿sí? Después tenemos una tercera etapa donde vuelve la alta burguesía al poder, se establece como forma de gobierno un directorio. Es importante siempre que ustedes recuerden, que tengan presente cuál es que puedan asociar básicamente a un sector social hegemónico, a la alta burguesía o a la pequeña burguesía, o sea, a los moderados o a los radicalizados, siempre con una forma de gobierno y de sufragio, con unas medidas, ¿sí? La burguesía, la alta burguesía siempre se relaciona con la búsqueda de restringir el sufragio, que no sea universal. Siempre hablamos de varones, ¿no? En esta época el sufragio femenino es una lucha que viene un poquito más adelante. Si bien hubo mujeres adelantadas, si bien la Revolución Francesa es un movimiento político fundacional para el feminismo como movimiento político también, los reclamos de las mujeres todavía no están, digamos, ¿no? en carpeta. Y entonces siempre se habla, cuando se habla de sufragio universal, es siempre masculino. La cuestión es que, digamos, asociamos a un sector social con un tipo de gobierno y un tipo de sufragio. Los moderados, la alta burguesía, lo que buscan es restringir el sufragio a los propietarios y formas de gobierno, digamos, donde no haya tanta posibilidad de participación. Incluso conservan la monarquía con un parlamento, acá en la tercera etapa hay un directorio, siempre sufragio restringido. Y lo que pasa en esta tercera etapa, que es lo que da paso a una cuarta etapa, es que este grupo de burgueses, de la alta burguesía que están en el directorio,
no logran, digamos, consolidarse en el poder porque tienen un montón de críticas por derecha y por izquierda. Entonces necesitan siempre del ejército para mantenerse en el poder. Y el ejército empieza a constituirse como un sector en sí mismo, sobre todo por el protagonismo de Napoleón en el ejército, ¿sí? Como cuando Napoleón, que era el jefe del ejército en ese momento, se da cuenta que el gobierno se sostenía solamente gracias al ejército, va a decir, bueno, para esto vamos a sustituir al gobierno por el mismo ejército y vamos a gobernar nosotros. Y así es como llega Napoleón al poder. Napoleón llega al poder en 1799 y en 1804 ya es coronado como emperador, y ahí tenemos la paradoja de la nueva gran concentración de poder, digamos, ¿no? El cargo de Napoleón de emperador es hereditario, como era el cargo de el monarca absoluto. Entonces, bueno, tenemos esta gran paradoja, ¿no? Esta gran similitud entre lo que había antes de la revolución y lo que termina habiendo en esta cuarta etapa napoleónica. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Porque esto es, digamos, no tiene nada que ver con el absolutismo, porque lo que tenemos es que Napoleón va a sentar las bases del Estado moderno a través de las medidas que va a tomar. ¿Qué sería esto? Bueno, Napoleón, con las medidas que toma, va a favorecer ampliamente a la alta burguesía, a los negocios de la alta burguesía. Va a diseñar un Estado a la medida de las necesidades de la burguesía, el Estado moderno, un Estado que se preocupa por proteger, por garantizar las libertades, la igualdad ante la ley, pero la propiedad privada, la abolición de los privilegios. Va a diseñar un Estado, va a reorganizar la administración del Estado, las finanzas, va a crear un Banco Nacional. ¿El Banco Nacional para qué? Para financiar a la burguesía. Digamos, lo que va a hacer es diseñar un Estado para que la burguesía pueda desarrollar mejor sus negocios, con una nueva legislación favorable para la burguesía. Por eso el famoso Código Napoleónico. Es una nueva legislación que le garantiza a la burguesía el desarrollo de sus negocios sin trabas del Estado, sin problemas, digamos. Eso es lo que legisla, y por eso es tan importante esta cuarta etapa. Y por eso no cabe dudas que Napoleón es parte de la Revolución Francesa, porque lo que hace es, garantizarle a la burguesía el exitoso desarrollo de sus negocios, y a la alta burguesía, a la que tiene más poder, a la que tiene más dinero, porque no se preocupa por favorecer y fomentar el desarrollo de la pequeña burguesía, de los pequeños productores, de los pequeños empresarios. Apunta a favorecer a la alta burguesía. Hasta acá entonces la revolución, cuando cae Napoleón en batalla en 1815, cae la revolución y pasamos a un nuevo ciclo revolucionario. Bueno, y por último vamos a hablar del ciclo que va de 1815, de la caída de Napoleón y de la caída de la Revolución Francesa, a 1848, este nuevo ciclo que va de la contrarrevolución al triunfo de la alta burguesía, ya definitivo, ¿no? Bueno, en este momento se dirime un poco, se termina de derrotar al absolutismo, porque en un principio, cuando cae Napoleón, el absolutismo que reinaba en el resto de Europa, en el Imperio Austrohúngaro, en la monarquía de Prusia, en el Imperio Ruso, mismo en Inglaterra, aunque no era una monarquía absoluta, pero no estaba para nada interesada Inglaterra en el crecimiento revolucionario de Francia. Bueno, las monarquías de Europa buscan contener el proceso evitar que se dé nuevamente, que resurja el proceso revolucionario en Francia. Pero esto es imposible de lograr porque ya la sociedad cambió mucho.
a partir de lo que fueron los 26 años en los que se desarrolló el proceso de la Revolución Francesa. Entonces, digamos, lo que hay es una lenta recomposición de las conquistas que había tenido la Revolución. Y lo que tenemos es un fenómeno que se va a dar no solamente en Francia, sino en otros puntos de Europa. Y hablamos de oleadas revolucionarias porque se da la situación de que en dos momentos puntuales, en 1830 y en 1848, tenemos una revolución que estalla en Francia y que eso tiene eco en distintos puntos europeos, revoluciones similares con los mismos objetivos, ¿sí? Por eso hablamos de oleadas revolucionarias, y lo que enfrentan estas oleadas revolucionarias es primero al absolutismo y después, esto se da en la oleada, en la primera, en la de 1830. Y en la segunda oleada, en la de 1848, ya se había derrotado al absolutismo, y lo que se da es una lucha entre los más moderados, que estaban en el poder a partir de derrotar al absolutismo, a partir de 1830, una revolución en contra de los moderados, de los radicalizados, se da en el 48, pero estas revoluciones del 48 son sofocadas y termina quedando en el poder la monarquía moderada, la burguesía moderada, ¿sí? Los moderados, la alta burguesía. Entonces es este proceso de, primero se derrota al absolutismo, y después hay un intento de la burguesía radicalizada de derrotar a la burguesía moderada, pero que termina en un fracaso, ¿sí? Es importante, la clave, digamos, también para entender todo esto es asociar, digamos, las revoluciones con los movimientos ideológicos que impulsan estas revoluciones. La oleada de 1830 está impulsada por tres movimientos: el liberalismo, tanto económico como político, el romanticismo y el nacionalismo, ¿sí? Todos movimientos más identificados con la alta burguesía, con la burguesía moderada. Y los movimientos que inspiran, las ideologías que inspiran a los movimientos políticos de las revoluciones del 48 son la democracia y el socialismo. Ahora vamos a ver bien de qué se trata esta democracia y este socialismo. Bueno, el liberalismo es, empezando, digamos, ¿no?, por las revoluciones del 30, vamos a hablar de estos movimientos para entender de qué se trata cada uno. El liberalismo político se trata pura y exclusivamente de la igualdad ante la ley, y no mucho más que eso, defender la igualdad ante la ley, sobre todo de atajarse frente a la vuelta de los privilegios de la nobleza y el clero. Ya el liberalismo económico trae, digamos, como nuevo rey, esto es una metáfora, digamos, como centro al mercado, y lo que busca es que no haya intervención del Estado en la economía y que se deje entonces el libre juego del mercado, que, bueno, nada, el mercado es algo, es como dice Adam Smith, tiene una mano invisible. En realidad el Estado nunca está, el mercado nunca juega solo, siempre el Estado actúa por acción u omisión. Pero bueno, esta es otra discusión, digamos, ¿no? Lo importante que ustedes tienen que entender acá es que este liberalismo es un liberalismo que está en contra de la excesiva intervención del Estado absolutista en la economía, del excesivo cobro de impuestos del Estado absolutista. Y lo que dice es, el Estado no debe intervenir en la economía porque el mercado solo, digamos, a través de su mano invisible, va a equilibrar los deseos y las necesidades de las personas, ¿no? Esto lo dice Adam Smith, que es uno de los ideólogos del liberalismo económico. Bueno, después tenemos el romanticismo, que es un movimiento que básicamente lo que impulsa es que los artistas y los intelectuales se involucren en la política, que participen,
y reacciona un poco en contra del excesivo racionalismo, pone, digamos, busca el protagonismo más del impulso, del sentimiento, del instinto también, y no solamente la razón como forma de llegar al conocimiento. Y por otro lado está el nacionalismo, que es bien importante, ¿sí? Porque acá lo que sucede es que, bueno, empieza a aparecer el concepto de nación, ¿no? El concepto de nación como comunidad, grupo de personas que comparten cultura, idioma, ciertos lazos de familia, aunque lejanos, un territorio, el suelo de la patria, ¿no? Y este concepto de nación es muy importante y lo retoman las burguesías de ciertos pueblos que están dentro de algún imperio. No sé, por decir, el imperio austrohúngaro, ¿sí? Tiene un montón de pueblos, no sé, a los húngaros, a los búlgaros, a los montenegrinos, digamos, ¿no? Porque también estaba todo lo que fue Yugoslavia antes, o sea, después, pero antes que ahora, a eso me refiero. Entonces, pueblos que estaban comprendidos dentro de un imperio retoman esta idea de nación para buscar su derecho a la autodeterminación, al autogobierno, a independizarse de este imperio, ¿sí? Por eso es importante la noción de nacionalismo. La noción de nacionalismo no nace en los sectores populares. Las masas en este momento estaban más identificadas con la iglesia, con el sector de la iglesia al que pertenecían, la zona latina de España, Italia, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, la zona, no sé, de Alemania a la Iglesia Luterana, digamos, ¿no? La nación, la identidad nacional es algo que se va construyendo a lo largo del siglo XIX y, por supuesto, el siglo XX se refuerza, en el siglo XX se refuerza, pero que se produce de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? La apropiación de la identidad nacional. Y bueno, por eso es importante, digamos, lo que tiene igual de importante para que ustedes anoten, es que este nacionalismo es un nacionalismo positivo, que busca la autodeterminación de los pueblos, no es un nacionalismo que busca discriminar, digamos, que busca rechazar al otro por extranjero, sino que busca decir, bueno, yo soy un pueblo que está sojuzgado por un imperio, que era la dinámica y el problema que había en ese momento, el absolutismo que se daba en los imperios, y tengo derecho a gobernarme. Entonces, bueno, esta sería la caracterización del nacionalismo. Y en 1830 entonces lo que sucede es que en Francia, digamos, se sustituye al monarca que había por un rey burgués, se le llamaba, ¿no? A Luis Felipe de Orleans, por un rey que establece la monarquía constitucional y que va a ser muy favorable a los intereses de la alta burguesía, pero también se dan cosas en otros lugares de Europa, como por ejemplo, no sé, que Bélgica se separa de Holanda, porque logra su independencia gracias al nacionalismo, y otros movimientos que no importa que los sepamos de memoria, que lo que importa es que tengamos en cuenta el concepto de estas revoluciones, cuáles son las ideas que las impulsan y sobre todo que es la lucha de la alta burguesía que va a buscar el apoyo de la pequeña burguesía y de las masas populares para derrotar definitivamente al absolutismo. Bueno, lo que queda pendiente entonces es esta segunda oleada, la oleada de 1848, que tiene como movimientos políticos al movimiento por la democracia y el socialismo. Cuando hablamos de democracia, hablamos de la lucha no solamente por el sufragio universal masculino, sino digamos, es más profundo, es la lucha por incluir a los sectores populares y a la pequeña burguesía, por incluir sus reclamos, por darle más importancia en el binomio
de libertad e igualdad, darle más importancia a la igualdad que a la libertad. Empezar a preocuparse por los problemas de los sectores más postergados, digamos, ¿no? A todo eso se refiere la búsqueda de la democracia. Y cuando hablamos de socialismo, no estamos hablando del socialismo marxista, ¿sí? Es un socialismo previo que en realidad es Bianchi lo que hace en el texto es agarrar distintos movimientos políticos que se identifican con el socialismo, pero que, digamos, no son todos estrictamente socialismo. Incluso habla también de anarquismo, que no tiene nada que ver con el socialismo. Tiene cosas en común que son muy importantes y entiendo por qué los pone a todos juntos, pero es muy diferente del socialismo en muchos aspectos, el anarquismo. Entonces, hay un socialismo que no es el socialismo marxista. El socialismo marxista es un socialismo ya más sistematizado teóricamente, ¿sí? Gracias a que Marx escribe esta gran obra, El Capital, donde caracteriza el capitalismo. Acá todavía no se habla siquiera de capitalismo como sistema económico, se habla del problema de la sociedad burguesa y las injusticias que trae aparejadas la sociedad burguesa, el triunfo de la sociedad burguesa, ¿no? Entonces hay distintos sectores, distintos grupos, que lo que buscan sobre todo es justicia social, es, digamos, solucionar los problemas de los más postergados, que son el derecho al trabajo, básicamente, el derecho a la protesta, el derecho a la participación política. Entonces tenemos ideas que buscan la intervención del Estado en la economía, o sea, que van en contra del liberalismo, que buscan la participación del Estado en la economía, la intervención para solucionar los problemas que trae el capitalismo, movimientos que buscan el cooperativismo, el asociativismo para poder, digamos, entrar en el capitalismo de una manera más competitiva. Buscan también, y después está el anarquismo, que comparte con todo esto que acabo de mencionar, la búsqueda de justicia social, que están en contra de la burguesía como clase dominante, pero el anarquismo está en contra del Estado, ¿sí? Está en contra del Estado, entonces está en contra de un sector del anarquismo directamente está en contra de la representación política y buscan la acción directa. Pero bueno, el socialismo y el anarquismo van de la mano durante mucho tiempo en la lucha en contra de la alta burguesía, por supuesto. Y en el 48 entonces lo que se da es un movimiento muy importante en Francia donde se establece una república que va de febrero a diciembre, que toma medidas muy radicalizadas, ¿no? Como el derecho al trabajo, el derecho a la protesta, a la huelga, la libertad, la abolición de la esclavitud en las colonias, que parece una pavada, pero el año que viene, cuando veamos la historia de América, van a ver que es súper importante. Digamos, toma medidas muy radicalizadas que tienen en cuenta los problemas de los sectores populares, y esto asusta a la sociedad en general, digamos, a la alta burguesía sobre todo, pero la alta burguesía logra llevar ese susto a otros sectores de la sociedad para que sientan que su amenaza es la amenaza de todos. Y esto es lo que genera. Bueno, también piensen que en este mismo año, en 1848, nosotros no lo vimos, pero otros años vemos el Manifiesto Comunista, que es el primer texto que publica Marx junto con Engels, y ahí lo que hacen es definir qué es el comunismo, porque lo que se hace es asustar a la gente con el comunismo, ¿no? Y hay una campaña en contra del comunismo, ¿no? Del socialismo, y que lleva entonces en diciembre a la elección de Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte, a la presidencia por el sufragio universal masculino, digamos, ¿no? Y se elige un candidato favorable a la alta burguesía.
¿Por qué? Porque Luis Napoleón hace campaña en contra, digamos, como estandarte lleva la religión, la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada, restablecer la pena de muerte que se había sacado, ¿no? Es como muy conservador, muy conservador. Se agarra del miedo a las reformas sociales para conseguir apoyo. Así que bueno, esto es lo que pasa, digamos, en este momento, como los sectores populares y la pequeña burguesía, tras un pequeño momento de crecimiento político, terminan, digamos, cayendo frente a la alta burguesía. Y esto, bueno, también inaugura un modo de hacer política en el cual la alta burguesía se da cuenta que necesita el apoyo popular y que tiene que encontrar un discurso que puede interpelar a las masas, que sea lo suficientemente confuso para creer que los intereses de las masas pueden estar representados en candidatos de la alta burguesía, digamos, ¿no? De la derecha. Así que bueno, eso es lo que dice Bianchi al final del capítulo 3. Bueno, lean entonces, por favor, a Bianchi si pueden, la última parte. Les va a aclarar mucho todo, digamos, les va a servir para armarlo bien en la cabeza. Y si tienen preguntas, continúen entonces en el foro preguntando. Estamos acá para escucharlos, escucharles y bueno, para seguir remando en dulce de leche en este año tan complicado. Bueno, nos vemos.